La amiga de mi esposa me acusó de infiel frente a mis hijas por almorzar con mi hermana y exigió que nos divorciáramos, pero ahora todos saben sus verdaderas intenciones. Necesito contar esto porque honestamente no sé si estoy exagerando o si tengo todo el derecho de estar furioso. Ayer algo pasó que cambió completamente mi perspectiva sobre una persona que creía conocer y que ha estado cerca de mi familia durante años. Mi esposa Rosa y yo llevamos casados 17 años. Tenemos 2 hijas maravillosas de 15 y 13 años llamadas Inés y Claudia. Siempre hemos tenido un matrimonio sólido basado en la confianza y el respeto mutuo. Nunca he dado motivos para dudar de mi fidelidad y Rosa lo sabe, o al menos eso creía hasta que Lorena decidió aparecer en mi casa ayer con acusaciones que pusieron todo patas arriba. Déjenme darles algo de contexto para que entiendan la magnitud de lo que pasó. Ayer tuve que asistir al funeral de un tío lejano que vivía a unas 3 horas de distancia. No era alguien con quien tuviera mucha relación, pero la familia es la familia y sentí que debía ir para apoyar a mis primos. El servicio fue emotivo y agotador como suelen ser estos eventos. Pasé la mañana completa allí entre abrazos incómodos y conversaciones sobre recuerdos que apenas compartía con el difunto. Cuando finalmente terminó todo ya era pasado el mediodía y emprendí el regreso a casa. El viaje de vuelta fue tranquilo hasta que pasé por el pueblo universitario donde Rosa y yo nos conocimos hace tantos años. Verán, mi hermana menor Sonia todavía vive en ese pueblo. Ella es bastante diferente al resto de nosotros en la familia, mientras que mis otros hermanos y yo medimos todos más de 1,80 m y tenemos complexión robusta. Sonia apenas llega al 1,55 m, es delgada y tiene una apariencia juvenil que hace que la gente constantemente piense que es mucho más joven de lo que realmente es. Tiene 28 años pero fácilmente podría pasar por alguien de 18 o 19. Mientras conducía de regreso decidí enviarle un mensaje a Sonia preguntándole si quería que la invitara a almorzar ya que de todas formas pasaría por su pueblo. Ella aceptó emocionada porque hacía semanas que no nos veíamos. Quedamos de encontrarnos en un restaurante casual cerca de su oficina. Cuando llegué Sonia ya estaba esperándome afuera con esa sonrisa enorme que siempre tiene. Nos abrazamos y entramos al lugar. Pedimos hamburguesas y papas fritas mientras nos poníamos al día con nuestras vidas. Como acababa de salir de un funeral y el día había sido emocionalmente pesado, decidí pedir una cerveza para relajarme un poco. Sonia no podía tomar porque tenía que regresar a la oficina en menos de una hora, pero cuando nadie miraba le dio 1 o 2 tragos a mi cerveza riéndose como si estuviéramos haciendo algo prohibido. Fue un momento tonto y fraternal. Después de almorzar la abracé fuerte en el estacionamiento, le dije que la quería mucho y que nos veríamos pronto. Ella se fue caminando hacia su oficina y yo me subí a mi camioneta para continuar mi viaje. Aproximadamente a media hora de llegar a casa mientras seguía en una llamada de trabajo recibí un mensaje de texto de Rosa que decía: mierda, Lorena está aquí y está como loca, llama cuando puedas. Mi corazón dio un vuelco cuando leí eso. Lorena es una amiga de Rosa desde hace muchos años. Se conocieron en un grupo de lectura hace como 8 años y desde entonces han mantenido una amistad que yo consideraba normal. Nunca tuve problemas con Lorena aunque tampoco éramos cercanos. Mi llamada terminó justo cuando estaba a pocas millas de casa, así que no llamé, simplemente aceleré un poco para llegar más rápido. Cuando finalmente llegué y entré por la puerta, lo que vi me dejó helado. Lorena estaba de pie en medio de mi sala, gesticulando violentamente mientras Rosa estaba sentada en el sofá con las manos en la cabeza. Mis 2 hijas estaban allí también sentadas en las escaleras con caras de absoluto horror y confusión. Inés la mayor tenía lágrimas en los ojos y Claudia se veía aterrada. Antes de que pudiera siquiera preguntar qué demonios estaba pasando, Rosa se levantó del sofá y me miró con una mezcla de alivio y agotamiento. Lorena inmediatamente comenzó a señalarme acusándome de ser un mentiroso y un infiel frente a mis propias hijas. Según lo que Rosa me contó después, Lorena había llegado a nuestra casa aproximadamente 1 hora antes completamente alterada. Al parecer me había visto almorzando con Sonia en el restaurante y había saltado a la conclusión de que estaba con una novia. Lorena nunca ha conocido a mi hermana menor porque simplemente nunca coincidieron en ningún evento familiar. Lo que pasó después, según Rosa, fue absolutamente demencial. Lorena entró a la casa sin ser invitada apenas Rosa abrió la puerta. Comenzó a hablar a 1000 por hora sin dejar que mi esposa dijera una sola palabra. Le decía que me había visto con una chica mucho más joven que yo compartiendo bebidas y abrazándonos en público como si nada, que era obvio que yo tenía una relación clandestina y que Rosa necesitaba sacar a las niñas de la casa inmediatamente y divorciarse de mí antes de que las cosas empeoraran. Las acusaciones se volvieron cada vez más salvajes y específicas. Lorena le decía a Rosa que probablemente yo tenía un apartamento secreto en el pueblo universitario, que seguramente gastaba dinero de la familia en esta supuesta amante, que las niñas merecían saber qué tipo de hombre era su padre para que no crecieran con ilusiones falsas sobre el matrimonio. Todo esto lo decía frente a Inés y Claudia, que se fueron poniendo cada vez más alteradas. Rosa intentaba interrumpirla constantemente, pero Lorena simplemente seguía y seguía sin parar como si estuviera poseída por alguna misión divina de destruir mi matrimonio. Justo antes de que yo llegara, Rosa finalmente logró meter una palabra preguntándole a Lorena si la chica con la que me vio podría haber sido mi hermana menor. Lorena se detuvo por primera vez en 1 hora y su expresión cambió de certeza absoluta a duda. Rosa le mostró fotos de Sonia en su teléfono y Lorena palideció al darse cuenta de su error.
Le pregunté con toda la calma que pude reunir qué demonios le hacía pensar que tenía derecho de entrar a mi casa y hacer acusaciones así frente a mis hijas sin siquiera verificar los hechos primero. Lorena tartamudeó algo sobre ser una buena amiga y proteger a Rosa de un potencial engaño. Le dije que si realmente fuera una buena amiga habría hablado con Rosa en privado o habría investigado un poco más antes de causar semejante escándalo. Mis hijas seguían en las escaleras llorando y eso me enfureció más que nada. Le señalé que acababa de traumatizar a dos adolescentes haciéndolas creer que su padre era un infiel cuando no tenía ni una sola prueba real de nada. Lorena finalmente murmuró una disculpa a medias y salió de la casa rápidamente evitando hacer contacto visual con cualquiera de nosotros. Pasé la siguiente hora consolando a mis hijas explicándoles que Sonia es mi hermana menor y mostrándoles fotos familiares para que entendieran el malentendido. Les aseguré que nunca le sería infiel a su madre y que Lorena simplemente había sacado conclusiones erróneas. Eventualmente se calmaron, pero el daño ya estaba hecho. Podía ver en sus ojos que algo había cambiado. Una semilla de duda había sido plantada en sus mentes por culpa de las acusaciones de Lorena. Esa noche, después de que las niñas se fueron a dormir, Rosa y yo nos sentamos a hablar sobre lo que había pasado. Ella estaba visiblemente molesta con Lorena. Me contó detalles que no había mencionado frente a las niñas. Al parecer, durante su diatriba Lorena había dicho cosas horribles sobre mí, sugiriendo que probablemente las engañaba a todas desde hace años. Lo más perturbador fue cuando Rosa me dijo que Lorena parecía casi satisfecha al darle estas supuestas malas noticias, como si disfrutara la idea de que nuestro matrimonio estuviera en problemas. Mientras Rosa hablaba comencé a conectar algunos puntos que nunca había considerado antes. Recordé varias ocasiones en los últimos años donde Lorena había hecho comentarios extraños sobre nuestro matrimonio. Una vez le dijo a Rosa que era impresionante que siguiéramos juntos después de tantos años porque la mayoría de los matrimonios no sobreviven tanto tiempo. Otra vez comentó que yo probablemente me aburría de la rutina familiar y que Rosa debería estar atenta a cambios en mi comportamiento. En ese momento pensamos que solo era una persona negativa, pero ahora todo parecía tener un patrón más siniestro. Le dije a Rosa que lo que más me molestaba no era solo que Lorena hubiera hecho las acusaciones, sino que las había hecho deliberadamente frente a nuestras hijas. Eso cruzaba una línea que no podía perdonar. Mis hijas ahora tendrían que lidiar con la idea de que su padre podría ser infiel incluso si lógicamente sabían que no era cierto. Entonces llegué al punto central de todo esto. Le dije a Rosa que necesitaba que terminara su amistad con Lorena. No era una petición ligera y lo sabía. Entendía que eran amigas desde hace años, pero esta mujer claramente tenía algo en mi contra y no podía confiar en tener a alguien así cerca de mi familia. Rosa se quedó en silencio por un momento procesando lo que le estaba pidiendo. Finalmente me preguntó si realmente creía que era necesario llegar a ese extremo. Le respondí que sí. Absolutamente, porque Lorena había demostrado que era tóxica para nuestro matrimonio y peligrosa para la estabilidad emocional de nuestras hijas. Le expliqué que no era solo sobre el incidente de hoy sino sobre el patrón de comportamiento que ahora podíamos ver claramente. Rosa admitió que tenía razón, pero también expresó su preocupación sobre cómo manejar la situación. Le dije que entendía que sería difícil, pero que nuestra familia tenía que ser la prioridad. Rosa suspiró profundamente y finalmente asintió diciendo que hablaría con Lorena y establecería límites claros. ¿Sería yo el imbécil por pedirle a mi esposa que termine una amistad que claramente es tóxica para nuestro matrimonio, o estoy justificado en querer proteger a mi familia de alguien que demostró ser destructivo? Actualización 1. Han pasado 3 días desde mi publicación original y las cosas escalaron de maneras que no esperaba. Rosa decidió que era momento de hablar con Lorena, pero cuando intentó llamarla Lorena no contestaba. Después de 2 días de silencio, Rosa finalmente recibió un mensaje largo de Lorena que básicamente decía que estaba muy herida por cómo la habíamos tratado después de que ella solo intentaba proteger a nuestra familia. Según Lorena, ella era la víctima en toda esta situación porque había sido humillada cuando solo estaba siendo una buena amiga. El mensaje continuaba justificando sus acciones diciendo que cualquier persona razonable habría pensado lo mismo al verme con una chica tan joven. Lo que más me molestó fue que en ningún momento mencionaba una disculpa hacia mis hijas por haberlas traumatizado. Rosa le respondió con un mensaje directo y firme explicándole que su comportamiento había sido inaceptable independientemente de sus intenciones. Le dejó claro que hacer acusaciones tan serias frente a nuestras hijas sin verificar los hechos primero no era el acto de una buena amiga sino de alguien impulsivo e irresponsable. La respuesta de Lorena fue explosiva. Comenzó a enviar mensajes múltiples acusando a Rosa de elegirme a mí sobre su amistad. Decía que estaba claro que yo la había manipulado para que terminara su amistad y que Rosa era demasiado ciega para ver que yo era un controlador. Los mensajes se volvieron cada vez más irracionales, sugiriendo que probablemente sí estaba escondiendo algo y que por eso quería alejar a Lorena de nuestras vidas. Rosa bloqueó a Lorena después de esos mensajes porque claramente la situación se estaba saliendo de control. Al día siguiente Rosa comenzó a recibir mensajes de otras amigas del club de lectura preguntándole qué había pasado con Lorena. Aparentemente Lorena había estado contándole a todo su círculo social su versión de los eventos donde ella era la heroína incomprendida que intentó salvar un matrimonio y fue castigada por decir la verdad. Rosa tuvo que explicar la situación real a varias personas mostrándoles fotos de mi hermana y explicando cómo Lorena había traumatizado a nuestras hijas, la mayoría
Entendió inmediatamente, pero hubo 2 o 3 que parecían creer que Rosa estaba exagerando. Mientras tanto mis hijas seguían procesando lo que había pasado. Inés se había vuelto más callada y distante. Una noche nos preguntó directamente si alguna vez habíamos considerado divorciarnos. Le aseguramos que no, pero podía ver en sus ojos que todavía había dudas. Lo más perturbador vino cuando una de las amigas de Rosa, que seguía siendo neutral, le confió algo inquietante. Aparentemente Lorena había comentado en el pasado durante reuniones del club de lectura que pensaba que Rosa podría hacerlo mejor que yo, que no entendía que veía a Rosa en alguien tan ordinario cuando ella era tan especial. Esta amiga nunca le había dado importancia a esos comentarios, pero ahora en contexto todo comenzaba a tener sentido. Lorena no había cometido un error honesto al confundir a mi hermana con una novia. Ella había estado buscando activamente razones para convencer a Rosa de dejarme. Cuando Rosa me contó esto sentí una mezcla de validación y furia porque confirmaba mis sospechas de que Lorena tenía motivaciones ocultas. Rosa recordó que Lorena siempre encontraba maneras de criticarme sutilmente durante sus conversaciones, comentarios sobre cómo yo no era lo suficientemente romántico o cómo otros esposos hacían más por sus familias. Rosa siempre lo había descartado como charla de chicas, pero ahora todo parecía parte de una campaña sistemática para erosionar su confianza en mí. Decidió que el corte con Lorena tenía que ser completo y permanente. Entonces llegó el golpe final. Hace 2 días Lorena apareció en nuestra casa sin avisar. Cuando Rosa abrió la puerta, Lorena estaba parada allí con lágrimas en los ojos diciendo que necesitaban hablar. Rosa le dijo firmemente que no tenían nada de qué hablar y que necesitaba irse. Lorena comenzó a suplicar diciendo que había cometido un error y que extrañaba su amistad. Lorena entonces cambió de táctica y comenzó a decir que todo esto era mi culpa, que yo había envenenado a Rosa en mi contra y que si Rosa realmente pensara por sí misma se daría cuenta de que Lorena solo estaba tratando de ayudar. En ese punto salí de la casa y le dije a Lorena que tenía que irse inmediatamente o llamaríamos a la policía. Ella me miró con tanto odio que me sorprendió la intensidad, murmuró algo sobre cómo algún día Rosa vería la verdad y se fue. Después de ese encuentro, decidimos que si Lorena volvía a aparecer sin ser invitada llamaríamos a la policía sin advertencia. También hablamos con las niñas explicándoles que a veces las personas tienen problemas que hacen que actúen de maneras irracionales. Actualización 2. Han pasado 2 semanas desde mi última actualización y lo que descubrimos sobre las verdaderas intenciones de Lorena es mucho más retorcido de lo que imaginé. Todo comenzó cuando Rosa recibió una llamada de Jennifer, otra amiga del club de lectura que había permanecido neutral durante todo el drama. Jennifer le dijo a Rosa que necesitaban hablar urgentemente sobre Lorena porque había información que Rosa merecía saber. Quedaron de verse en un café lejos de su vecindario. Cuando Rosa llegó, Jennifer se veía nerviosa e incómoda. Le dijo a Rosa que había estado debatiendo durante días si debía revelar lo que sabía, pero que finalmente decidió que la verdad era más importante que mantener secretos. Jennifer le explicó a Rosa que Lorena le había confesado algo durante una cena privada hace aproximadamente un mes. Aparentemente Lorena había bebido más de la cuenta y comenzó a desahogarse sobre su vida personal. Le contó a Jennifer que llevaba años enamorada de Rosa y que no podía soportar verla desperdiciando su vida conmigo. Según Lorena, yo era un hombre mediocre que no apreciaba a la mujer increíble que tenía y que Rosa merecía algo mejor. Específicamente merecía estar con alguien que realmente la entendiera y la valorara como ella lo hacía. Cuando Rosa me contó esto quedé en shock absoluto. Nunca en 1.000.000 de años habría imaginado que Lorena tenía sentimientos románticos hacia mi esposa. Todo de repente tenía sentido. Su constante crítica hacia mí, su insistencia en pasar tiempo a solas con Rosa, sus intentos de sembrar dudas sobre nuestro matrimonio, no era simplemente una amiga tóxica o entrometida, era alguien que activamente quería tomar mi lugar en la vida de Rosa. Jennifer continuó explicándole a Rosa que Lorena había desarrollado estos sentimientos gradualmente durante los años de su amistad. Al principio solo admiraba a Rosa y disfrutaba su compañía, pero con el tiempo esa admiración se transformó en algo más. Lorena le confió a Jennifer que había fantaseado múltiples veces sobre cómo sería su vida si Rosa estuviera disponible, incluso había llegado a planear maneras de causar problemas en nuestro matrimonio para acelerar un eventual divorcio. El incidente donde me vio con mi hermana no fue un malentendido honesto como habíamos pensado inicialmente. Según lo que Jennifer le contó a Rosa, Lorena admitió que en el momento en que me vio con Sonia supo que probablemente era un familiar por el parecido físico, pero decidió ignorar esa posibilidad porque finalmente tenía la excusa perfecta para convencer a Rosa de dejarme. Había sido completamente intencional y calculado. Lorena había corrido a nuestra casa sabiendo que probablemente estaba mintiendo, pero no le importó porque en su mente retorcida estaba salvando a Rosa de un matrimonio que ella consideraba inadecuado. El hecho de que traumatizara a mis hijas en el proceso no le importó en absoluto porque estaba tan obsesionada con su fantasía que había perdido completamente la perspectiva. Rosa estaba devastada cuando supo toda la verdad, se sentía traicionada no solo por las acciones de Lorena sino por años de falsa amistad. Todos esos momentos que pensó que estaba construyendo una amistad genuina en realidad estaban siendo utilizados por Lorena como oportunidades para acercarse más con intenciones románticas. Rosa se sintió usada y manipulada. También se sintió culpable preguntándose si había dado alguna señal que Lorena malinterpretó, pero le aseguré que nada de esto era su culpa.
Lorena había construido toda una fantasía en su cabeza sin ningún tipo de aliento por parte de Rosa. Decidimos que necesitábamos confrontar a Lorena con esta información no porque esperáramos una disculpa sincera sino porque queríamos que supiera que sabíamos toda la verdad. Rosa le envió un mensaje a Lorena diciéndole que Jennifer le había contado todo sobre sus sentimientos y sus verdaderas intenciones. La respuesta de Lorena fue primero negar todo diciendo que Jennifer estaba mintiendo y causando problemas, pero cuando Rosa insistió y le dio detalles específicos que solo Lorena podría haber compartido finalmente admitió la verdad. Sin embargo, su admisión no vino con remordimiento sino con más justificaciones. Lorena escribió un mensaje largo explicando cómo había visto durante años como yo supuestamente no apreciaba a Rosa, como Rosa merecía a alguien que la pusiera primero en todo, como ella podría hacer a Rosa mucho más feliz de lo que yo jamás podría. Era perturbador leer sus palabras porque mostraban a alguien completamente desconectado de la realidad. Rosa le respondió de manera clara y directa diciéndole que nunca había tenido ni tendría sentimientos románticos hacia ella, que lo que Lorena había hecho al traumatizar a nuestras hijas con acusaciones falsas era imperdonable sin importar cuáles fueran sus motivaciones, que necesitaba ayuda profesional para lidiar con sus problemas y que nunca más debía intentar contactar a ningún miembro de nuestra familia. Lorena respondió con furia acusando a Rosa de ser cruel e insensible, diciendo que algún día se arrepentiría de rechazar el amor verdadero por quedarse con alguien mediocre como yo. Fue el último mensaje que recibimos de ella porque Rosa la bloqueó en todo después de eso. También informamos a las otras amigas del club de lectura sobre la verdadera razón del comportamiento de Lorena para que estuvieran al tanto. La mayoría de las amigas quedaron igualmente choqueadas y varias admitieron que ahora entendían comportamientos pasados de Lorena que les habían parecido extraños. Una de ellas mencionó que Lorena se había molestado visiblemente cada vez que Rosa hablaba positivamente sobre mí o sobre nuestro matrimonio. Otra recordó que Lorena siempre encontraba excusas para tocar a Rosa de maneras que parecían un poco demasiado íntimas para una simple amistad. Todos estos pequeños detalles que habían sido descartados como excentricidades ahora formaban un patrón claro de obsesión no correspondida. Rosa decidió dejar el club de lectura completamente porque no quería arriesgarse a encuentros incómodos con Lorena y porque francamente la experiencia había dejado un mal sabor en su boca respecto a todo ese círculo social. Actualización 3. Ha pasado un mes desde que confrontamos a Lorena con la verdad sobre sus sentimientos y pensamos que finalmente todo había terminado, pero estábamos equivocados. Hace una semana Rosa recibió una carta física en el correo de parte de Lorena. La carta era extensa y perturbadora, llena de declaraciones sobre cómo Rosa era el amor de su vida y cómo había cometido un error al rechazarla. Lorena escribía sobre todos los momentos que habían compartido durante su amistad reinterpretándolos como si hubieran sido citas románticas. Describía en detalle cómo se había enamorado de Rosa durante una conversación específica años atrás y cómo desde entonces cada momento juntas había alimentado sus sentimientos. Lo más inquietante de la carta era que Lorena parecía genuinamente convencida de que Rosa también tenía sentimientos por ella, pero que yo la había manipulado para negarlos. Escribía sobre cómo una vez Rosa le había tomado la mano durante una conversación emocional y cómo eso había sido una señal clara de amor mutuo. En realidad Rosa ni siquiera recordaba ese momento y si había sucedido probablemente fue un gesto de consuelo entre amigas sin ningún significado romántico, pero en la mente de Lorena cada pequeño gesto de amistad se había transformado en evidencia de un amor secreto. La carta terminaba con Lorena rogándole a Rosa que reconsiderara su decisión y que se diera cuenta de que merecía ser feliz con alguien que realmente la amara. Rosa estaba visiblemente perturbada después de leer la carta. Decidimos que era momento de tomar medidas legales. Fuimos con un abogado y le mostramos la carta junto con todos los mensajes previos y la documentación de los incidentes. El abogado nos aconsejó que enviáramos una carta de cese y desistimiento formal advirtiendo a Lorena que cualquier contacto adicional sería considerado acoso y podría resultar en acciones legales. También nos sugirió que consideráramos obtener una orden de restricción si Lorena continuaba intentando contactarnos. Enviamos la carta legal y durante una semana pensamos que había funcionado porque no hubo más comunicación de parte de Lorena. Pero entonces recibimos una llamada de la escuela de nuestras hijas. Al parecer Lorena había aparecido en la escuela preguntando por Inés y Claudia diciendo que era una amiga de la familia y que necesitaba hablar con ella sobre un asunto familiar urgente. Afortunadamente la escuela tiene protocolos estrictos y no permitió que Lorena se acercara a nuestras hijas. Nos llamaron inmediatamente para verificar si conocíamos a esta persona y si tenía autorización para estar cerca de nuestras hijas. Les dijimos que definitivamente no tenía permiso y que si volvía a aparecer debían llamar a la policía. También les proporcionamos una foto de Lorena para que el personal de seguridad la tuviera registrada. Cuando nos enteramos de que Lorena había intentado contactar a nuestras hijas en su escuela fue la gota que derramó el vaso. Inmediatamente fuimos a la estación de policía y presentamos un reporte formal. Les mostramos toda la documentación que teníamos incluyendo la carta perturbadora, los mensajes amenazantes y ahora el incidente en la escuela. La policía tomó nuestro reporte en serio especialmente porque involucraba intentos de contactar a menores. Nos ayudaron a solicitar una orden de restricción temporal que fue aprobada el mismo día. La orden prohibía a Lorena acercarse a menos de 100 metros de cualquier miembro de nuestra familia, incluyendo nuestro hogar y la escuela de nuestras hijas.
La orden fue servida a Lorena 2 días después y según el oficial que la entregó ella no lo tomó bien, aparentemente se puso histérica diciendo que todo esto era mi culpa y que yo había manipulado a Rosa y al sistema legal en su contra, incluso intentó convencer al oficial de que Rosa realmente la amaba pero que yo la tenía controlada. El oficial documentó todo en su reporte lo cual fortalecía nuestro caso si necesitábamos extender la orden de restricción más adelante, después de recibirla. Orden Lorena finalmente pareció entender que no había vuelta atrás y que sus acciones tenían consecuencias reales. Mis hijas finalmente comenzaron a procesar todo lo que había pasado y tuvimos varias conversaciones familiares sobre límites saludables y cómo reconocer comportamientos tóxicos en las relaciones. Inés me preguntó por qué alguien haría algo así y fue difícil explicarle que a veces las personas desarrollan obsesiones poco saludables que los hacen perder perspectiva. Claudia estaba asustada de que Lorena apareciera en algún lugar inesperado, así que pasamos tiempo enseñándoles a ambas protocolos de seguridad. Rosa y yo también empezamos a ir a terapia de pareja no porque nuestro matrimonio estuviera en problemas sino porque queríamos procesar todo lo que había pasado con un profesional. Actualización 4. Han pasado 3 meses desde mi última actualización y finalmente puedo decir que las cosas se han calmado completamente. Lorena no ha intentado contactarnos desde que recibió la orden de restricción y según supimos a través de conocidos mutuales finalmente buscó ayuda profesional. Aparentemente después de todo el drama y las consecuencias legales su familia intervino y la convenció de ver a un terapeuta. No sé todos los detalles ni realmente me importan pero al menos parece que está recibiendo el tratamiento que claramente necesitaba. La orden de restricción sigue vigente y planeamos renovarla cuando expire para mantener esa barrera legal entre ella y nuestra familia. Lo más importante es que mis hijas han sanado significativamente del trauma inicial. Inés volvió a ser la adolescente animada que era antes y Claudia ya no tiene pesadillas. Siguen siendo cautelosas cuando están en público, lo cual honestamente no es algo malo en el mundo de hoy. Hemos usado esta experiencia como una oportunidad de enseñanza sobre cómo reconocer comportamientos no saludables y la importancia de los límites personales. Rosa encontró un nuevo grupo de amigas a través de una clase de yoga que comenzó a tomar y ha sido mucho más selectiva sobre a quien deja entrar en su vida. Dice que esta experiencia le enseñó que la calidad de las amistades es mucho más importante que la cantidad. En cuanto a mí, he aprendido a confiar en mis instintos cuando algo no se siente bien. Durante años tuve esta sensación incómoda sobre Lorena pero la descartaba pensando que estaba siendo paranoico o territorial. Ahora sé que esos sentimientos estaban tratando de decirme algo importante. También me he vuelto más protector de mi familia, pero de una manera saludable, estableciendo límites claros con las personas que entran en nuestro círculo social. Rosa y yo salimos de esta situación con un matrimonio más fuerte porque enfrentamos una crisis juntos y nos apoyamos mutuamente en lugar de dejar que la situación nos dividiera. Mirando hacia atrás todavía me enfurece que alguien intentara destruir deliberadamente mi familia basándose en una fantasía que existía solo en su cabeza. El hecho de que Lorena traumatizara a mis hijas con acusaciones falsas sabiendo que probablemente no eran ciertas es algo que nunca podré perdonar. Sin embargo, también reconozco que Lorena claramente tiene problemas de salud mental que nublaron su juicio y la llevaron a tomar decisiones terribles. No la excusa, pero al menos ahora puedo entender que sus acciones venían de un lugar de enfermedad mental en lugar de pura malicia. Espero sinceramente que esté recibiendo la ayuda que necesita no por ella sino para prevenir que le haga algo así a otra familia en el futuro. Una cosa interesante que pasó fue que varios miembros del antiguo círculo social de Rosa se acercaron para disculparse por haber dudado de nosotros inicialmente. Admitieron que Lorena era muy convincente y que habían comprado su versión de los eventos sin cuestionarla lo suficiente. Rosa apreció las disculpas pero decidió mantener distancia de la mayoría de ellos porque sentía que las verdaderas amigas habrían confiado en ella desde el principio en lugar de asumir lo peor. Solo mantuvo contacto cercano con Jennifer, quien fue lo suficientemente valiente como para decirnos la verdad incluso cuando era incómodo hacerlo. Mi hermana Sonia, la que involuntariamente comenzó todo este drama, visitó hace unas semanas y finalmente pudimos reírnos un poco sobre lo absurdo de toda la situación. Ella se sintió horrible cuando supo que su apariencia juvenil había sido usada como excusa para causar tantos problemas. Le aseguramos que nada de esto fue su culpa y que en realidad su visita ese día terminó exponiendo un problema que había estado creciendo durante años. Si Lorena no hubiera usado ese incidente como excusa, eventualmente habría encontrado otra manera de intentar sabotear nuestro matrimonio. Al menos ahora pudimos cortar el problema de raíz antes de que causara aún más daño. Las lecciones que aprendí de toda esta experiencia son invaluables. Primero, que la comunicación abierta y honesta en el matrimonio es absolutamente esencial. Rosa y yo hablamos sobre todo lo que estaba pasando en cada etapa y eso nos mantuvo unidos. Segundo, que confiar en tus instintos sobre las personas es importante. Si alguien te hace sentir incómodo, probablemente hay una razón. Tercero, que proteger a tu familia a veces significa tomar decisiones difíciles como cortar lazos con personas que otros consideran amigas. Cuarto, que la salud mental es seria y cuando alguien muestra signos de comportamiento obsesivo o delirante necesita ayuda profesional, no justificaciones o excusas.
Para aquellos que preguntaron si exageré al pedirle a Rosa que terminara su amistad con Lorena, creo que los eventos posteriores demostraron que no solo no exageré, sino que probablemente debía haber actuado antes. Lorena demostró ser exactamente tan peligrosa como temía, y si no hubiéramos tomado medidas firmes, quién sabe hasta dónde habría llegado su obsesión. A veces ser el malo en el momento es necesario para proteger a las personas que amas, y no me arrepiento ni un segundo de las decisiones que tomamos. Mi familia está segura, sana y más unida que nunca, y eso es lo único que realmente importa al final del día.